Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy en una migajita de pan vamos a estudiar 1 Corintios 3, versículos 16 y 17, que dice así la palabra. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La sinagoga era el equivalente del templo para los judíos. Sin embargo, estaba muy lejos de ser perfecta. Jesús luchó con muchas de sus enseñanzas, criticó su debilidad y denunció el error y la dureza de algunos de sus dirigentes. Pero creía en ella. Tomó participación en su culto y enseñanza. Fue al templo conforme a su costumbre. Así como la sinagoga era el equivalente del templo para los judíos, así también cada uno de nosotros somos el equivalente del templo del Espíritu Santo de Dios. O sea que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo, como dijimos en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Así como Jesús luchó con el templo cuando estuvo aquí en la tierra, con muchas de sus enseñanzas, así vive luchando hoy por muchas enseñanzas, derribando todo argumento que se rebele contra el conocimiento de Dios. Eso lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Esto lo hace por medio del Espíritu Santo, que es quien nos enseña los misterios de la palabra de Dios, en donde esta palabra nos enseña dónde está nuestra debilidad y a la vez nos denuncia nuestro error y la dureza de nuestro corazón. Hay dos maneras de destruir el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Una, cuando nosotros mismos lo autodestruimos, y dos, cuando las personas son usadas por nuestro enemigo para destruirnos a nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Vamos a ver primero cómo autodestruimos el templo del Espíritu Santo. Si somos templo del Espíritu Santo y Él mora en nosotros, tenemos que dejar que Él nos gobierne. Vamos a ver 4 observaciones. Como inciso A, el Espíritu Santo acusa nuestra conciencia, que es el conocimiento de nuestros propios actos, para mostrarnos el error. Si no dejamos que el Espíritu Santo acuse nuestra conciencia y más bien nos dejamos guiar o dominar por ese error, es donde estamos destruyendo el templo de Dios. Solo el Espíritu Santo nos puede demostrar nuestro error, aquellos pecados que para nosotros no son pecados. El Espíritu Santo nos saca aquellos pecados que solo Dios puede ver. De modo que abre nuestros ojos espirituales para que nosotros miremos esos pecados ocultos. Dejémonos gobernar por el Espíritu Santo para no destruir su templo, que es nuestro cuerpo. Como inciso número B, el Espíritu Santo nos redarguye convenciéndonos del error de nuestros propios argumentos. Lo refuta, o sea, nos contraargumenta nuestros propios conocimientos y pensamientos. Cuando nos dejamos redarguir por el Espíritu Santo, Él hace un cambio de mente, o sea, una metanoia. No es lo que nosotros pensamos, sino lo que sale en la palabra de Dios. Si no dejamos que el Espíritu Santo nos redarguya, es donde estamos destruyendo el templo de Dios. Como inciso número C, el Espíritu Santo nos reprende o amonesta el error o falta que hayamos hecho para no volverla a hacer. Por ejemplo, cuando en una prédica el Espíritu Santo nos saca un pecado que no dejamos de hacer, no debemos enojarnos con el predicador creyendo que Él sabe nuestra vida. Es ahí el Espíritu Santo sacando el pecado que estamos haciendo. Si no dejamos que el Espíritu Santo nos reprenda nuestros pecados y seguimos en lo mismo, estamos destruyendo el templo del Espíritu Santo. Inciso número C. A veces nos descuidamos y el descuido es un estado de inactividad espiritual, holgazanería espiritual, descuido espiritual. Este descuido se debe a la falta de fervor en la oración, falta de estudio de la Biblia, falta de tomar parte en las reuniones, falta de llevar la verdad a los demás. Si nos descuidamos en todas estas cosas, estamos destruyendo el templo del Espíritu Santo, porque todas estas cosas son espirituales y de todas esas cosas se llena el Espíritu Santo que mora en nosotros. De esta manera, si no lo hacemos, estamos destruyendo también el Espíritu Santo.
Este descuido se da cuando vivimos por nuestros sentimientos, porque no sentimos orar, no sentimos ganas de leer la Biblia, no sentimos ganas de ir a la iglesia. Lo que sentimos es envidia, celo, todos los malos sentimientos que nos separan de Dios. ¿Qué pasa con todo esto? Nos volvemos inactivos espirituales, nos da una holgazanería espiritual, descuidando de esta manera y destruyendo el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Vamos a ver la segunda manera en donde es destruido el Espíritu Santo, que dijimos que es por las demás personas que son usadas por nuestro enemigo para destruirnos. Esto se da cuando hay persecución por medio del habla. Cuando la persecución se da por medio de nosotros los hermanos y por medio de las personas. Nos llenamos de celos, envidia cuando nuestros hermanos van creciendo en algún don que Dios le da. ¿Qué hacemos? Chismear con otros hermanos, hablando mal de ese hermano que crece en la fe. Ahí estamos destruyendo el templo del Espíritu Santo, que es nuestro hermano. Es triste, tantos hermanos que destruyen el templo del Espíritu Santo hablando mal del otro hermano. ¿Qué pasa? Los que no son hermanos critican y se burlan, porque nosotros estamos dando un mal ejemplo, dándoles de qué hablar a las personas, viéndonos cómo nos destruimos nosotros mismos, hablando uno mal del otro. Recordemos lo que pasó con Aarón y María, cuando hablaron mal de Moisés. Dios los castigó, sale en Números capítulo 12. Nos puede pasar así si estamos hablando mal del hermano. Y estamos destruyendo así el templo del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Creo que todos hemos sido víctimas de ese tipo de mal, persecución por vituperio, diciendo toda clase de mal, mintiendo acerca de nuestra persona. Es triste cuando un hermano en la fe habla mentiras de ti. Eso duele mucho porque nunca te imaginas que hará eso. Te duele de dos maneras. Una porque te hizo daño y otra porque somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que dice en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 17, que dice la palabra. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por esta razón no podemos hacerle a nuestros hermanos en la fe persecución, diciendo toda clase de mal, mintiendo. Porque dice la palabra que el que destruye el templo, Dios lo destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios santo es. No destruyamos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y no destruyamos también el de nuestros hermanos, porque todos somos el templo del Espíritu Santo. Y dice la palabra en Hechos, capítulo 10, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Todo lo que nos hagan o que le hagamos a nuestros hermanos, Dios nos vengará, porque dice la palabra que de Él es la venganza. Él nos dará el pago si dañamos el templo del Espíritu Santo. Y sigue diciendo la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No le hagamos daño a nuestros hermanos para no caer en las manos del Dios vivo. Si lo hacemos, vamos a ser castigados como Dios Jehová castigó a Aarón y María cuando hablaron mal de Moisés. Luego termina la última oración de Primera de Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el templo de Dios, del cual sois vosotros, santo es. Dice la palabra que el templo, ¿verdad? Somos nosotros, es santo. Yo he oído muchas expresiones de muchas personas que dicen, se la da de santo o se cree santo. Pero es verdad, somos santos, justificados, limpiados por la sangre que derramó Jesús en la cruz. También somos santos porque una de los significados de la palabra santo es apartados. Somos apartados del mundo, somos apartados del pecado, apartados de los deseos carnales. ¿Quién nos aparta? El Espíritu Santo nos va moldeando, preparándonos día a día para que estemos aptos para el encuentro con Jesucristo. Así que dejémonos moldear por el Espíritu Santo para que miremos a nuestro Señor Jesucristo como Él es. Quitémonos todo celo, toda envidia,
al ver que nuestro hermano va subiendo en la fe. Hágalo usted también, ore, busque de la palabra, busque de Dios, y ahí usted también va a crecer y va a tener más dones, porque Dios así es, el que tiene más dones le da más. ¿Por qué? Porque tiene una búsqueda de oración, una búsqueda de la escudriñando las escrituras, una búsqueda de Dios, amando a su hermano, no hablando mal del hermano. Recordemos que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. Y una de las maneras de destruir, y es una de las peores, es hablando mal del hermano. Ahí lo estás destruyendo. Tal vez tú crees que no, porque a veces las cosas malas las miramos como buenas. Pero sí, la estamos destruyendo, el templo de Dios, al estar criticando al hermano. Dejemos que sea Dios el que juzgue a nuestro hermano, no nosotros. ¿Acaso nosotros somos Dios? No somos Dios, solo Él tiene ese derecho de juzgar, porque Él es santo, Él es el que no ha cometido pecado. Una persona que no comete pecado, ese sí puede juzgar porque nunca ha pecado. Por eso Jesús es el que juzga a las personas, el que nos juzga a todos nosotros. Seamos nosotros juzgando a nadie, porque no somos santos, no somos Dios, porque el único legislador que tenemos es Dios. Él es el que va a dar la última sentencia de cada uno de nosotros, porque Él nos conoce el corazón. Nadie más conoce tu corazón, solo Dios. Entonces Él es el que va a dar la sentencia, Él es tu legislador, Él es el que va a dar el último decreto, así como lo hizo con Job. El diablo lo acusaba a Job. ¿Y qué hizo Dios? Dios siempre hablaba bien de Job. Varón perfecto, decía Dios. Y el acusador lo acusaba, pero Dios nunca cambió el decreto que tenía acerca de Job. Así también jamás Dios va a cambiar el decreto que tiene acerca de ti. Digan lo que digan, el Señor es nuestro legislador. Él tiene la última palabra acerca de tu persona. Bueno, espero le haya gustado esta pequeña reflexión. Dios bendiga a su familia, bendiga a sus niños, bendiga a sus animalitos, bendiga la canasta, bendiga su tienda, bendiga su taxi, bendiga su carretoncito de verduras, que sea vendiendo todo lo que tiene. En el nombre de Jesús, Dios los guarde. Amén.